La batalla entre el bien y el mal no siempre se libra en campos de guerra o en grandes batallas. A veces se enfrenta en los corazones y las mentes de aquellos que tienen la valentía de desafiar lo imposible. Esta es la historia de un joven que no solo desafió las probabilidades, sino que también derrotó a un gigante, no con espada ni armadura, sino con fe, determinación y una sola piedra. Hoy te contaré la historia de David y Goliat, una de las narraciones más poderosas de la Biblia. Una historia que nos recuerda que no importa cuán grandes sean nuestros desafíos, si confiamos en Dios, siempre podemos superar lo que parece insuperable. Hace miles de años, en el antiguo Israel, el pueblo se encontraba en una situación desesperante. El ejército de Israel bajo el mando del rey Saúl, se encontraba frente a un enemigo formidable, los filisteos. Estos guerreros eran temidos en toda la región por su destreza en el combate y su organización militar. Las fuerzas israelitas se encontraban en una confrontación directa con ellos en el valle de Elá, una extensa llanura que separaba las dos naciones, esperando el momento adecuado para la batalla. Pero una figura, un gigante del campo de batalla, cambiaría el curso de esa guerra. En las filas de los filisteos estaba un hombre de más de 3 metros de altura, llamado Goliat. Este temible guerrero era la pesadilla de cualquier ejército. Lleno de armamento pesado, una espada de bronce, una lanza de hierro y una armadura completa, Goliat desafiaba todos los días a los israelitas a que enviaran a un solo hombre para enfrentarse a él. Su reto era directo y cruel. Si alguien lograba vencerlo, los filisteos serían sus siervos. Si él ganaba, los israelitas quedarían bajo su dominio. Sin embargo, Goliat no solo desafiaba a los hombres de Saúl, sino que también desafiaba al mismo Dios de Israel, algo que no fue comprendido por la mayoría de los soldados, que se sentían aterrados y derrotados antes siquiera de empezar. Durante 40 días Goliat se presentó ante las tropas israelitas, y cada día que pasaba, la confianza de los soldados se desmoronaba más. Ningún guerrero en el ejército de Saúl se atrevió a enfrentarse a él, pues todos sabían que sería un suicidio. En este escenario de desesperación, apareció un joven de alrededor de 15 años llamado David. David era el hijo menor de Jesé, un hombre que vivía en Belén, un pequeño pueblo de Judea. Mientras los otros hermanos de David se encontraban en el ejército de Saúl, David era quien cuidaba las ovejas de su familia en los campos. Era un joven tranquilo, con una vida sencilla, alejado de las batallas y las luchas de la guerra. Sin embargo, había algo en David que lo hacía especial. Su fe inquebrantable en Dios. David había crecido en un hogar donde se le enseñó a confiar en el Señor. Él pasaba mucho tiempo en los campos, no solo cuidando a sus ovejas, sino también tocando su arpa, meditando en la grandeza de Dios y escribiendo los primeros salmos que más tarde serían parte del libro de los salmos en la Biblia. Dios era su protector, su guía y su consuelo en los momentos de soledad. Un día su padre, preocupado por la situación en el campamento, envió a David a ver a sus hermanos y llevarles alimentos. Cuando David llegó al campamento israelita y se acercó al ejército, vio a Goliat desafiar nuevamente a los israelitas. Los soldados israelitas, aterrados y sin esperanza, se apartaban del gigante. David, al ver la situación, se preguntó: ¿por qué no hay nadie que desafíe a este filisteo? La respuesta de los soldados fue clara: Goliat es un gigante, es invencible, nadie puede enfrentarse a él. Sin embargo, David no entendía por qué el ejército de Israel, que confiaba en un Dios todopoderoso, se rendía ante este hombre que estaba desafiando a su pueblo y a su fe. David, al oír las burlas de Goliat, comenzó a hablar con otros soldados y a cuestionar por qué se habían dejado vencer por el miedo. Su hermano mayor, Eliab, se enojó al ver que su hermano pequeño se estaba metiendo en lo que él consideraba un asunto de hombres mayores. ¿Por qué has venido aquí?, le recriminó. Solo viniste a ver cómo las cosas van mal. Vuelve a cuidar tus ovejas. Pero David no se dejó intimidar por su hermano, y respondió: ¿qué he hecho ahora? Solo preguntaba. David, lleno de valentía y determinación, decidió que no permitiría que un hombre se burlara de su Dios ni de su pueblo. Se presentó ante el rey Saúl, quien lo miró sorprendido.
Tú no puedes luchar contra Goliat. Eres solo un muchacho, y él es un hombre de guerra desde su juventud. Sin embargo, David no vaciló. Le relató al rey sus experiencias cuidando las ovejas de su padre. León y oso habían atacado su rebaño, pero David los había vencido con sus manos y con la ayuda de Dios. David le dijo al rey: «El Señor que me libró de la garra del león y del oso, me librará también de este filisteo». Conmovido por su fe, Saúl accedió a que David enfrentara al gigante, aunque lo intentó vestir con su propia armadura. David, sin embargo, la rechazó. «No puedo andar con esto, porque nunca lo he probado». David sabía que no necesitaba armaduras pesadas ni espadas grandes para enfrentarse a Goliat. Lo único que necesitaba era su fe en Dios, y su honda con la que había defendido a sus ovejas. David se dirigió hacia el río y escogió 5 piedras lisas, que metió en su bolsa. Con valentía, comenzó a caminar hacia el campo de batalla, donde Goliat lo esperaba, completamente despreciando al joven y burlándose de él. «¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos?», dijo Goliat, riéndose de David y su aparente falta de preparación. David, sin dejarse intimidar, le respondió con firmeza: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de las huestes de Israel, a quien tú has desafiado». Y con una mirada confiada continuó: «Hoy el Señor te entregará en mis manos, y yo te venceré». Con esa declaración de fe, David comenzó a correr hacia Goliat, mientras giraba su honda. En un movimiento rápido y preciso, David lanzó una piedra que voló con gran velocidad y acertó directamente en la frente de Goliat, justo en el punto vulnerable de su casco. El gigante cayó de espaldas al suelo con un estruendo, derrotado. David corrió hacia él, le quitó su espada y lo decapitó, asegurando su victoria. El ejército filisteo, viendo a su campeón derrotado, huyó aterrorizado, mientras los israelitas perseguían a sus enemigos y ganaban una victoria impresionante. La victoria de David sobre Goliat no solo fue un triunfo físico, sino también un triunfo espiritual. En el momento en que Goliat cayó al suelo, los soldados israelitas se levantaron, llenos de fervor y valentía. El ejército de Israel, que antes estaba paralizado por el miedo, ahora veía en David no solo a un joven audaz, sino a un líder elegido por Dios. La noticia de su victoria se extendió rápidamente, y David se convirtió en un héroe nacional. El pueblo celebró, y su nombre comenzó a resonar en todos los rincones del país. La derrota de Goliat marcó el comienzo de una serie de eventos que cambiarían la historia de Israel para siempre. Aunque aún joven, David ganó una notable popularidad entre el pueblo. Su valentía y su fe en Dios se convirtieron en una fuente de inspiración para muchos. Durante los días siguientes, David fue honrado con un gran banquete, y el rey Saúl, aunque inicialmente reticente a reconocer la grandeza de David, lo mantuvo cerca de su corte. Sin embargo, a pesar de su victoria y de la admiración del pueblo, David no tardó en descubrir que la envidia de Saúl hacia él comenzaba a crecer. Las mujeres de Israel celebraban la victoria y cantaban himnos de alabanza. Una de las canciones más populares decía: «Saúl hirió a sus miles, pero David a sus 10.000». Este canto, aunque inocente en su intención, inflamó los celos del rey Saúl, quien empezó a ver a David no como un joven valiente, sino como una amenaza a su reinado. Saúl, sin poder controlar sus celos, comenzó a perseguir a David. Trató de matarlo en varias ocasiones. A pesar de esto, David nunca levantó la mano contra Saúl. A lo largo de sus años de huida, David tuvo múltiples oportunidades para matar al rey, pero siempre se negó a hacerlo, respetando el ungimiento de Saúl como el rey de Israel. En su lugar, David le perdonó la vida, confiando en que si Dios quería que él fuera rey, sería en el momento que él decidiera. David no solo enfrentó los desafíos externos, sino también los internos, luchando contra la ansiedad, el miedo y la duda en medio de la persecución. Sin embargo, su fe nunca flaqueó. En cada paso de su vida, David buscaba la guía y la fortaleza en Dios. A pesar de las adversidades, siempre mantuvo su corazón centrado en Dios, buscando su sabiduría y pidiendo su ayuda en tiempos de angustia. Con el tiempo, Saúl moriría en batalla,
y David ascendería al trono de Israel. Fue ungido como rey en Hebrón, donde comenzó a gobernar sobre las tribus de Judá. No obstante, el camino hacia su reinado no fue fácil. Hubo división y luchas internas entre las tribus de Israel, y durante varios años, David tuvo que consolidar su poder, enfrentándose a rivales tanto dentro como fuera de su nación. Pero su fe en Dios y su sabiduría lo guiaron, y poco a poco, David unió a Israel y estableció un reino fuerte y próspero. La historia de David y Goliat es mucho más que una simple victoria sobre un gigante. Es un recordatorio de que los obstáculos en la vida pueden parecer insuperables, pero con fe en Dios podemos enfrentarlos y superarlos. David no tenía las herramientas ni la experiencia de un guerrero, pero tenía algo mucho más poderoso, su fe inquebrantable en Dios. También nos enseña que aunque nuestros gigantes parezcan imposibles de vencer, no estamos solos. Con Dios todas las batallas se pueden ganar, incluso cuando parece que el enemigo es demasiado fuerte o la tarea demasiado difícil. La victoria de David no se debió a su habilidad con la honda, sino a su confianza en que Dios estaba con él, guiando su mano y su corazón. Si alguna vez te enfrentas a un desafío que parece un gigante, recuerda a David. No se trataba de su tamaño, ni de su fuerza, sino de su fe. Nunca subestimes el poder de un corazón que confía en Dios. Si esta historia te ha inspirado y te ha recordado la importancia de la fe en los momentos difíciles, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita para recibir más relatos bíblicos que transforman vidas. Acompáñanos a seguir explorando la palabra de Dios. Bendiciones.